Esos gobiernos, esa partidocracia que pretende engañarnos y retornar, el gobierno del cual fue parte el banquero encaprichado en querer ser presidente, porque él quiere ser presidente, quiere ser presidente, quiere ser presidente, ¿verdad? Dicen que no sabemos manejar la impopularidad, tiene razón, porque nunca hemos sido impopulares. En eso sí tenemos que aprender de él bastante, porque él tiene bastante experiencia en eso. ¿Ok? Pero en todo caso, también se celebraron 16 años desde que Yamil Maguad decretó el feriado bancario. Es decir, que ustedes no podían sacar su plata del banco. ¿Se acuerdan o no? Ahora el gran paquetazo es que no podemos, que le hemos subido los aranceles a las acuarelas importadas, como si no tuviéramos acuarelas nacionales. Hay útiles escolares, suena horrible, útiles escolares, pero son útiles escolares que se producen nacionalmente, pues podemos comprarlo nacional. Pero esa es la gran discusión. Prohibido olvidar, queridos jóvenes, cuando nos robaron nuestros depósitos. La mayor incautación de bienes privados de la historia del país, porque era nuestra plata y prohibieron que saquemos nuestra plata. La gente se suicidaba por no poder sacar la plata para atender a sus hijos, para atenderse ellos mismos. Se olvidaron ya de eso. Millones de migrantes salieron del país porque les arruinaron la vida. Pero no solo que no les permitieron sacar su dinero, le robaron el dinero, porque alguien dirá, sí, pero le devolvieron un año después. Claro, cuando les incautan su dinero, cuando el 8 de marzo anuncia el feriado bancario Yamil Maguad, gobierno donde era ministro de Economía Guillermo Lasso, ya no estaba, sí, se había retirado días antes. ¿Saben por qué? No porque rechazaba la política económica del gobierno, sino porque no estaba de acuerdo con que se dejara pagar la deuda, porque el Banco de Guayaquil tenía deuda externa. Prohibido olvidar, que digan pues que no estoy diciendo la verdad. Prohibido olvidar. Banco de Guayaquil tenía deuda externa del Ecuador. Y cuando el gobierno iba a dejar de pagar la deuda externa, se va Guillermo Lasso del gobierno. Pero estaba de acuerdo con toda su política. Y el 8 de marzo declara, hace 16 años, Yamil Maguad el feriado bancario. Pero no solo nos impiden sacar nuestro dinero, nos roban nuestro dinero. ¿Cómo? Cuando congelan los depósitos, el dólar costaba 10.000 sucres dólar aproximadamente. Si ustedes tenían 1 millón de sucres en el banco, tenían $100, ¿verdad? Un año después, cuando les permiten sacar su propio dinero ya en dolarización, la tasa a que les devuelven el dinero es 25.000 sucres dólar. Esos $100 se convirtieron tan solo en $40. Les robaron 60% de su dinero. Y eso sirvió para subsidiar a los bancos. El salvataje bancario, parte del salvataje bancario, porque también hubo dinero directo de parte del Estado. Pero ahí sí los subsidios son buenos. Ahí sí sacarle el bolsillo, la plata del bolsillo de la gente para los bancarios está bien. Cuando los pelucones tienen que pagar impuestos como siempre debió ser, ahí está mal. Prohibido olvidar, queridos compatriotas, prohibido olvidar, queridos jóvenes, que tal vez muchos de ustedes no vivieron esa época o ya lo olvidaron porque eran muy tiernos, pero los sepultureros del país, ¿con qué caretúcora se presentan como sus resucitadores? Prohibido olvidar. Veamos el siguiente video, por favor. Tenía razón Malcolm X hace más de 5 décadas al decir que la prensa es capaz de hacer amar al opresor y odiar al oprimido. Hoy, hace 16 años, durante el feriado bancario, el más grande atraco ocurrido en el país, diario El Universo pedía a los ecuatorianos tolerancia. Tolerancia para aguantar semejante atraco de la partidocracia y de la banca. Cualquier nuevo modelo o sistema cambiario debe ser recibido con tolerancia. Se escribía en un editorial que hablaba sobre los cambios estructurales de la economía, y entonces hablaban de madurez y reflexión frente a la crisis, pidiendo, antes que protestas, un instante de meditación, calma y reflexión. Consideramos que es necesario que toda la ciudadanía mantenga una alta dosis de serenidad y análisis para comprender las soluciones a la crisis y la complejidad de los procedimientos que se propongan al país. Los banqueros no fueron topados porque solamente se leían palabras como solidaridad, sacrificio, reflexión, todas dirigidas al pueblo. Sensatez en el problema bancario. Pedía Diario El Comercio días después del feriado. Leemos. Pero no hay que desconocer que también los entes bancarios, defendidos por la medida, enfrentan consecuencias,
entre otras cosas por sospechas y acusaciones indiscriminadas y aún por obligaciones que les impusieron. Para la prensa comercial de entonces, a los banqueros había que comprenderlos, porque los intolerantes eran quienes reclamaban. Era el polvorín de los bravucones, como los caricaturizaba Roque en Diario El Comercio. Es decir, la prensa mercantilista durante el feriado bancario buscaba que amemos a los banqueros y odiemos a la gente que reclamaba por sus ahorros confiscados. Reclamamos nuestro dinero. Por cierto, no es casualidad que al cumplirse 16 años del feriado bancario, la prensa comercial haya callado una vez más. ¿Cuánta razón tuvo Malcolm X hace más de 50 años cuando dijo: si no tienes cuidado, los periódicos te harán amar al opresor y odiar al oprimido? Prohibido olvidar. Prohibido olvidar, compañero. Sensatez, meditación, comprensión. Bravucones, el polvorín de los bravucones, los caricaturistas contra gente que protestaba porque le robaron su dinero, le colgaron su depósito. Ahora llaman a las calles porque subió el precio de las acuarelas importadas. ¿Se dan cuenta? ¿Y por qué? Porque nos dejaron sin moneda nacional, porque se desploma el precio del petróleo y se aprecia el dólar. Te subieron las acuarelas importadas. Y cuando nos robaban nuestros depósitos, reflexión, meditación, no los paros. Comprendamos a los bancos, pobrecitos. Las víctimas son los bancos. ¡Qué caretuca! Prohibido olvidar, compatriotas. Y después algunos dicen que la confrontación es inútil. Hay que indignarse. Por amor uno también se indigna, compañeros. Esto no es que se va a resolver solamente con chistes, queriendo complacer a todo el mundo. Eso no existe. Todavía tenemos poderes que nos tratan de llevar al pasado para seguirnos explotando, para cambiar las prioridades, alterar valores y seguir ellos en las cumbres y el resto en los abismos. Hay que también saber indignarse por amor, queridos jóvenes. Yo reivindico el derecho a confrontar tanta mentira, tanta manipulación de la prensa y recordar una y otra vez de dónde venimos para saber a dónde vamos, compatriotas. Veníamos de un saqueo generalizado del país, el entreguismo, la destrucción, un país demoralizado, millones de migrantes. Y resulta que todo ha sido inútil, la confrontación, las luchas. Resulta que ahora es la hora de la política light. Eso es lo que tiene hundido al mundo, la falta de definiciones. Sed fríos o sed calientes, lo tibio me repugna, dice el Evangelio. Y para que me sigan acusando de curuchupa y saquen de contexto la frase y hagan las manipulaciones de siempre. Hasta el mismo Cristo, sinónimo de amor, sacó a latigazo a los mercaderes del templo, ¿verdad? Algunas veces, por amor, también es necesario indignarse, queridos compatriotas. Quieren hacer creer que en la época de la política light, que todo ha sido inútil, todas las confrontaciones, todas las luchas de Alianza País, todo ha sido inútil. Todo se resolvía sentándonos a jugar las ronditas, el mantantiro tirulán. Eso es mentira, compañero. En esta lucha hemos arriesgado hasta la vida y todavía falta por hacer. Precisamente la estrategia es creer que todo ha sido, hacernos creer que todo ha sido inútil y que es la hora de los políticos light que contentan a todo el mundo, los grandes demócratas, y que se reúne izquierda, derecha, porque esa es la democracia, ese es el amarre, porque además ni siquiera se unen en función de un programa común, sino del odio común, derrotar a la revolución ciudadana. Pero ¿saben qué? No nos lograrán derrotar y unidos serán vencidos también.